Bienvenidos amigos a Mil Motivos Radio. ¿Están listos para una inmersión profunda? Hoy nos vamos a sumergir en una pregunta que ha generado muchísima tinta y muchísimos debates a lo largo de la historia. La pregunta es, ¿estuvo casado Jesús? Ondas teológicas en Mil Motivos Radio. Esa es una pregunta que ha intrigado a la humanidad durante siglos. Y no es para menos porque toca temas de fe, de historia e interpretación de textos antiguos. Exactamente. Y el Código da Vinci, por ejemplo, y otras obras han popularizado la teoría de que Jesús estaba casado con María Magdalena, lo que por supuesto ha despertado todavía más la curiosidad de todos. Para guiarnos en este laberinto histórico, tenemos el honor de contar con un experto en la historia del cristianismo. Es un placer estar aquí. Para comenzar, me gustaría ir a lo básico. El Nuevo Testamento dice algo explícito sobre si Jesús estaba casado o no. Bueno, la pregunta sobre el matrimonio de Jesús no tiene una respuesta sencilla. El Nuevo Testamento, que es nuestra fuente principal de información sobre su vida, no menciona explícitamente si estuvo casado o no. Qué curioso. Si el matrimonio era tan común en la época, uno pensaría que habría alguna mención de una esposa, especialmente en momentos claves como la última cena o la crucifixión. No. Pero no. Silencio total. Y ese silencio es precisamente lo que ha alimentado tantas especulaciones. Pero ojo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia, ¿no? Sí. Hay que analizar el contexto histórico para comprender mejor las posibilidades. Totalmente. Hablemos de ese contexto. ¿Cómo era la vida matrimonial en la Judea del siglo XX? Bueno, el matrimonio era la norma. Los hombres se casaban jóvenes y formar una familia era esencial para la continuidad del linaje y la transmisión de la herencia. Claro. El celibato, por otro lado, era visto con recelo. Entonces no habría sido extraño que un maestro judío como Jesús no estuviera casado. No habría afectado su credibilidad o su aceptación social. Es una pregunta lógica. Si bien el matrimonio era lo común, existían excepciones. Grupos como los esenios, por ejemplo, practicaban el celibato por motivos religiosos. Se retiraban al desierto, vivían en comunidad y se dedicaban a la oración y al estudio. Entonces no era completamente impensable que un líder religioso judío eligiera el celibato. Exactamente. Y la Biblia misma nos ofrece ejemplos de figuras importantes que no se casaron. Jeremías, Eliseo, incluso Juan el Bautista, el precursor de Jesús. En algunos casos, Dios mismo les pidió que permanecieran célibes para dedicarse plenamente a su misión. Claro, tiene sentido. Pero ¿hay alguna evidencia de que Jesús haya elegido el celibato por motivos similares? Hay un pasaje intrigante en el Evangelio de Mateo, donde Jesús habla de los eunucos por el reino de los cielos. Sus discípulos le preguntan si es mejor no casarse y su respuesta es enigmática. Algunos estudiosos interpretan esto como una justificación de su propia soltería. Espera, eunucos. Eso es un poco fuerte. ¿Se refería a la castración literal o había un significado más profundo? Claro, la palabra eunuco tenía diferentes connotaciones en la época. Podía referirse a hombres castrados físicamente, pero también a aquellos que, por voluntad propia, renunciaban al matrimonio y a las relaciones sexuales por motivos religiosos. Vaya. Entonces, Jesús podría haber estado hablando de una forma de celibato voluntario, una elección consciente para dedicarse plenamente a su misión divina. Exactamente. Y es aquí donde el debate se vuelve aún más complejo. Porque si Jesús eligió el celibato, ¿qué nos dice eso sobre su relación con María Magdalena? ¿Es posible conciliar la idea de un Jesús célibe con la teoría de un matrimonio secreto? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y para responderla, tenemos que adentrarnos en el mundo de los libros apócrifos, esos textos que no fueron incluidos en la Biblia. Es ahí donde encontramos la famosa historia de amor entre Jesús y María Magdalena. Así es. Libros como el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe, aunque no son considerados canónicos por la Iglesia, ofrecen una visión diferente de la figura de Jesús y su relación con las mujeres. Suena fascinante. Pero antes de sumergirnos en esos textos, me gustaría entender mejor por qué no se incluyeron en la Biblia. ¿Qué os hace tan diferentes? Buena pregunta. Los libros apócrifos surgieron en los primeros siglos del cristianismo, en un momento en que había una gran diversidad de creencias e interpretaciones. No todos los grupos cristianos coincidían en qué textos debían considerarse sagrados o inspirados por Dios. Entonces, la Biblia que conocemos es el resultado de un proceso de selección, un consenso alcanzado por la Iglesia primitiva. Exacto. Los libros canónicos fueron aquellos que por su contenido doctrinal, su antigüedad y su aceptación generalizada se consideraron más adecuados para guiar la fe y la práctica de la comunidad cristiana. Entiendo. Entonces, adentrémonos en el mundo de los apócrifos. ¿Qué nos dice el Evangelio de María sobre la relación entre Jesús y María Magdalena? En el Evangelio de María encontramos una escena muy interesante. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, se muestra celoso de María Magdalena porque Jesús le ha revelado secretos que a él no. Ajá.
Eso no implicaría un vínculo especial, quizás algo más que una simple amistad. Podríamos interpretarlo como una señal de amor romántico. Es una posibilidad, sin duda. Sin embargo, muchos estudiosos interpretan este pasaje como una alegoría, una representación simbólica de la tensión entre diferentes corrientes de pensamiento dentro del cristianismo primitivo. ¿A qué te refieres? En este caso, Pedro representaría la iglesia oficial, la institución que se estaba consolidando en torno a la figura de los apóstoles. María Magdalena, por otro lado, representaría a los gnósticos, un grupo que buscaba un conocimiento más profundo y personal de lo divino. O sea que el conflicto entre Pedro y María Magdalena no sería tanto por una cuestión de celos románticos, sino por una disputa teológica. Exactamente. Y aunque el Evangelio de María habla de un amor especial entre Jesús y María Magdalena, no especifica la naturaleza de ese amor. No hay una mención explícita de matrimonio o de una relación romántica en el sentido tradicional. De acuerdo. Entonces, el Evangelio de María nos ofrece una visión fascinante de la dinámica entre los primeros cristianos, pero no resuelve la pregunta sobre el matrimonio de Jesús. ¿Y qué hay del Evangelio de Felipe? Ahí encontramos pruebas más contundentes. El Evangelio de Felipe es quizás el texto más controvertido en este debate. Contiene dos pasajes que han sido utilizados para apoyar la teoría del matrimonio de Jesús. En uno se llama María Magdalena compañera de Jesús y en el otro se describe a Jesús besándola frecuentemente. Ajá. Esos pasajes sí que son reveladores. Compañeras y besos frecuentes parecen apuntar a una relación íntima, ¿no? A simple vista sí, pero hay que analizar el contexto histórico y lingüístico. La palabra compañera en griego, koinos, no significaba necesariamente esposa. Podía referirse a una socia, colaboradora o compañera de camino espiritual. Entiendo. En ese sentido, María Magdalena podría haber sido una discípula cercana a Jesús, sin que eso implicara un matrimonio formal. Pero ¿y los besos? Eso parece más difícil de explicar si no hubiera una relación romántica. El pasaje sobre el beso es problemático porque el texto está incompleto. No se sabe con certeza dónde la besaba Jesús. Algunos estudiosos creen que la palabra que falta podría ser mejilla o frente, lo cual era una muestra de afecto común entre amigos y familiares en la época. Claro, un beso en la mejilla o la frente tendría un significado completamente diferente. Es increíble cómo la falta de una sola palabra puede cambiar toda la interpretación. Y aun si el beso fuera en la boca, hay que recordar que los textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, están llenos de simbolismo. El beso podría representar la transmisión de un conocimiento secreto o una sabiduría espiritual, no necesariamente un acto romántico. Fascinante. Entonces, incluso estos pasajes, que a primera vista parecen apoyar la teoría del matrimonio, pueden ser interpretados de diversas maneras. ¿Hay algo más en el Evangelio de Felipe que nos puede ayudar a comprender la relación entre Jesús y María Magdalena? Hay un detalle que me parece crucial. La reacción de los demás discípulos ante este supuesto afecto preferencial. Se muestran celosos y le preguntan a Jesús por qué ama más a María Magdalena que a ellos. Si Jesús hubiera estado casado con ella, no sería obvio el por qué. ¡Claro! Tendría sentido que los discípulos se extrañaran si Jesús mostrara una preferencia especial por una discípula que no fuera su esposa. Precisamente. La reacción de los discípulos sugiere que María Magdalena no era la esposa de Jesús, al menos no de una manera pública y reconocida. Hasta ahora hemos visto que el Nuevo Testamento no menciona el matrimonio de Jesús, que el celibato no era impensable en su época, y que los evangelios apócrifos no ofrecen pruebas concluyentes de su matrimonio con María Magdalena. ¿Hay algún otro elemento que debamos considerar en esta investigación? Hay otro argumento que me parece significativo. El silencio sobre la esposa e hijos de Jesús en otras fuentes antiguas. El Nuevo Testamento nos ofrece bastante información sobre la familia de Jesús, sus padres, hermanos, hermanas, incluso otras mujeres que lo seguían. Pero en ningún momento se menciona a una esposa o a hijos. Es cierto. Es extraño que haya tanta información sobre su familia y que no se mencione a una esposa si la hubiera tenido. Si Jesús hubiera estado casado y hubiera tenido hijos, uno pensaría que sus descendientes habrían jugado un papel importante en la propagación del cristianismo primitivo. Exactamente. Este silencio, en mi opinión, es una evidencia significativa en contra de la teoría del matrimonio. Si Jesús hubiera estado casado, seguramente habría alguna mención de su esposa en los evangelios o en otros textos antiguos. Entonces podríamos decir que la falta de evidencia es en sí misma una evidencia, al menos en este caso. Así es. Por supuesto, no podemos descartar por completo la posibilidad de que Jesús estuviera casado, pero la falta de evidencia sólida nos obliga a ser cautelosos con esa afirmación. Comprendo. Y hablando de cautela, es importante recordar que este debate no se trata solo de datos históricos, sino también de fe e interpretación. ¿Cómo ha influido la creencia tradicional en un Jesús célibe en la doctrina cristiana a lo largo de los siglos?
La creencia en el celibato de Jesús ha sido fundamental en la teología cristiana, especialmente en la tradición católica. Se le ha visto como un modelo de renuncia a los placeres terrenales y de entrega total a Dios. El celibato sacerdotal, por ejemplo, se basa en la idea de imitar a Cristo en su entrega total a la misión divina. Entonces, para algunos, la idea de un Jesús casado podría desafiar esa imagen tradicional de santidad y renuncia. ¿Cómo se reconcilian estas dos visiones? Es una pregunta compleja. Para algunos, un Jesús casado sería un Jesús más humano, más cercano a nuestra experiencia cotidiana. Podría ser visto como alguien que comprendía las alegrías y los desafíos del amor conyugal, lo que lo haría aún más compasivo y misericordioso. Es una perspectiva interesante. Un Jesús que experimenta el amor humano en todas sus dimensiones podría resultar más atractivo para muchos, especialmente en la actualidad. Sin duda. Pero también hay quienes argumentan que la humanidad de Jesús no está reñida con su divinidad, que el hecho de que haya experimentado el amor humano, incluso en su forma conyugal, no disminuye su naturaleza divina, sino que enriquece. Es un debate fascinante, que nos lleva a la esencia misma del cristianismo, la unión de lo divino y lo humano en la persona de Jesús. Exacto. Y la pregunta sobre el matrimonio de Jesús nos invita a reflexionar sobre esa dualidad. ¿Cómo entendemos la humanidad de Jesús sin negar su divinidad? ¿Es posible integrar ambas dimensiones en una visión coherente de su persona? Son preguntas profundas que probablemente no tengan una respuesta definitiva, pero lo importante es mantener la mente abierta al diálogo, al estudio y a la reflexión. Así es. Y en ese camino es fundamental escuchar diferentes voces, interpretar los textos con rigor histórico y teológico y respetar la diversidad de opiniones dentro del cristianismo. Un llamado a la tolerancia y a la búsqueda sincera de la verdad. Precisamente. Porque más allá de las diferencias de interpretación, lo que nos une como creyentes es la figura de Jesús, su mensaje de amor y su llamado a construir un mundo más justo y fraterno. Y en ese espíritu de búsqueda, continuemos explorando este misterio que nos ha reunido hoy en Mil Motivos Radio, retomando nuestra inmersión en el enigma del posible matrimonio de Jesús. Me pregunto, ¿qué implicaciones tiene este debate para la Iglesia y la fe cristiana en la actualidad? Es una pregunta crucial. Para algunos, la idea de un Jesús casado desafía la imagen tradicional de un ser divino asociado a la renuncia y al celibato. Podría interpretarse como una contradicción a la doctrina establecida. Claro, la imagen de un Jesús con esposa e hijos puede parecer incompatible con la de un ser divino que trasciende lo terrenal. ¿Cómo se reconcilia esto con la visión de la Iglesia, especialmente la católica, que ha defendido la imagen de un Jesús célibe? La Iglesia católica mantiene la doctrina del celibato sacerdotal y la virginidad de María, Madre de Jesús. Sin embargo, también reconoce la importancia del matrimonio como sacramento, como una unión sagrada bendecida por Dios. Entonces se reconoce el valor del matrimonio, pero se sigue considerando el celibato como un camino especial de entrega a Dios. ¿Cómo se integra esto en la discusión sobre el posible matrimonio de Jesús? Bueno, dentro de la Iglesia hay diferentes corrientes de pensamiento. Algunos teólogos argumentan que incluso si Jesús estuvo casado, su elección posterior de enfocarse en su misión y en la construcción de su movimiento espiritual podría interpretarse como una forma de celibato profético, una entrega total a un ideal superior. Es interesante esa idea de un celibato profético. Podríamos decir que Jesús, al elegir dedicar su vida a su misión, trascendió las convenciones sociales de la época, incluyendo las expectativas del matrimonio. Exactamente. Su enfoque no estaba en la construcción de una familia tradicional, sino en la creación de una comunidad espiritual, una familia de seguidores unidos por la fe y el amor a Dios. En ese sentido, la pregunta de si estuvo casado o no pierde relevancia frente a la magnitud de su mensaje y su impacto en la historia. Sin duda. Y lo que es más importante, el debate sobre su matrimonio nos invita a reflexionar sobre la esencia misma del cristianismo, la unión de lo humano y lo divino en la persona de Jesús. Es una dualidad que ha fascinado a teólogos y creyentes durante siglos. ¿Cómo entendemos la humanidad de Jesús sin negar su divinidad? Es una pregunta que nos desafía a ir más allá de las interpretaciones literales y dogmáticas. Quizás la clave está en comprender que la humanidad de Jesús no disminuye su divinidad, sino que la complementa. Es decir, la experiencia humana de Jesús, incluso si incluyó el amor conyugal, no contradice su naturaleza divina, sino que la enriquece. Exactamente. Y esa visión integral de Jesús como un ser humano y divino a la vez nos permite conectar con él de una manera más profunda y personal. En definitiva, este debate nos lleva al corazón del misterio cristiano. Y aunque no tengamos respuestas definitivas, la búsqueda en sí misma es enriquecedora. Nos invita a cuestionar, a investigar, a abrir nuestras mentes a nuevas perspectivas. Así es. Y al final lo que realmente importa es el mensaje de amor, compasión y justicia que Jesús nos legó. Un mensaje que nos llama a construir un mundo mejor, más humano y fraterno, independientemente de nuestras creencias o interpretaciones. Un mensaje que sigue resonando con fuerza en el mundo de hoy.
Y con esa reflexión, queridos amigos de Mil Motivos Radio, damos por concluida nuestra inmersión en el fascinante debate sobre si Jesús estuvo casado. Ha sido un placer compartir este viaje de descubrimiento con ustedes. Igualmente. Esperamos que esta exploración les haya brindado nuevas perspectivas y sobre todo les haya inspirado a seguir cuestionando, investigando y buscando respuestas. Porque siempre hay 1000 motivos para seguir aprendiendo. Hasta la próxima. En Mil Motivos Radio. Ondas teológicas 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 Radio. Ondas teológicas en Mil Motivos Radio.